Mientras vamos a la siguiente parte de la historia de los cabalgadores en Apocalipsis, llegamos a un caballo pálido y este representa la muerte. Así que obviamente hay un cambio progresivo en este tiempo cuando el portavoz del Evangelio, el mensajero, el mensaje se vuelve negro, oscurado por el compromiso, al punto de llegar a tener el color de la muerte. El Evangelio ha muerto. La Biblia lo dice claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodos 24:5. Un texto problemático en los 10 mandamientos. Y entonces, ¿qué tal si lo removemos y lo tiramos a la basura? Bueno, si usted mira a un libro común, un catequismo y corriente de catequismo, hoy en día encontrará que este mandamiento ha sido removido para abrir el camino a las prácticas religiosas que se habían introducido en la iglesia. Constantino es el que primero y el que más empezó a hacer leyes que restringían las conciencias de los seres humanos. Así que en vez de escuchar y aceptar la palabra de Dios y hacer tus decisiones basadas en la palabra de Dios, el hombre empezó a crear leyes que dictaran sobre este asunto. Y Constantino fue el primero en hacer una ley sobre el día de descanso. Por ejemplo, durante este siglo de compromiso, el día del sol en el paganismo reemplazó el sábado en la Biblia. Un desarrollo muy interesante ocurrió aquí. La iglesia primitiva guardaba el sábado. Habían 2 regiones donde el sábado no era guardado en la iglesia primitiva. Una era en Alejandría, donde había una escuela muy liberal que más tarde se convirtió en la base, en la sede del gnosticismo, y la otra era en Roma. Y en esas 2 áreas se encontraba el bastión, la roca fuerte de la adoración del sol. Es interesante que cuando Alejandría fue destruida, el cambio de poder se mudó hacia Roma. Y finalmente, de ahí se esparció a través del mundo entero. Entonces, durante este periodo de compromiso, el día del sol reemplazó el sábado de la Biblia. Y somos informados por Eusebio, por si acaso ese es el obispo que era activo en los tiempos de Constantino, que se nos informó que Constantino, para encomendar la nueva religión a los paganos, él integró en el cristianismo los adornos exteriores a los cuales los paganos estaban acostumbrados en sus prácticas. Desarrollo de la doctrina cristiana, página 372. Entonces, esto es lo que ellos empezaron a hacer. Empezaron a comprometerse en estos asuntos. Arturo P. Stanley dice: las monedas de Constantino llevaban sobre un lado las letras del nombre de Cristo y en el otro lado la figura del dios Sol. Como si Constantino no podía atreverse a renunciar al patrocinio de la brillante lumbrera. Nombre interesante, lumbrera. Hoy también tenemos personas aquí quienes se consideran a sí mismos lumbreras, los iluminados. Existe también una organización que se llama Los Iluminados, Illuminati. Estaremos tratando con esos asuntos mientras avancemos. Así que aquí hay un compromiso que ha tomado lugar. La retención del viejo nombre pagano de 10 solis o domingo es en gran manera debido a la unión de los sentimientos paganos y cristianos, gracias a los cuales el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, sea paganos que cristianos, como el día venerable del sol. Historia de la Iglesia del Oriente, página 184. Entonces, este es un hecho histórico, no podemos negarlo. Esto es lo que pasó, porque en 6 días, dice la Biblia, el Señor creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Increíble, esta frase está bajo ataque hoy en día en el mundo científico. Claro que sí, de una manera más agresiva. No existe casi una palabra en la palabra de Dios que no esté bajo ataque en nuestros días en los cuales vivimos. Y creó todo lo que en ella hay y reposó en el 7º día y por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodos 20:11. Entonces aquí había asuntos de compromiso que empezaron a ingresar, asuntos que estaban cambiando la identidad del cristianismo. Ahora, ¿qué pasó con todos esos cristianos fieles que querían hacer exactamente lo que las Escrituras decían? ¿Qué pasó con ellos?
fueron eliminados de la faz de la tierra, fueron destruidos con la espada. Y la, y la historia de cómo pasó, de que fueron destruidos, es la más diabólica y terrorosa que podamos imaginarnos en el mundo hoy. Increíble. ¿Dónde reinó la iglesia primitiva? ¿Dónde empezó el cristianismo? ¿Empezó en Roma? ¿Sí o no? No. Empezó en Jerusalén. Es allí donde empezó. Allí es donde el cristianismo tiene su sede. Y se esparció alrededor del Medio Oriente. ¿Dónde hizo Pablo la mayoría de sus predicaciones? Él fue a Roma a morir. Pero ¿dónde estableció él las iglesias? En Asia Menor. Es donde predicó. Y es allí donde la iglesia creció. Y la iglesia creció por toda esa región entera. Región que incluye a Irak, Irán, Pakistán, hasta llegar a India. Eso es lo que la Biblia dice. Y en Egipto, y hasta el norte de África. Y es ahí donde estaba la cuna del cristianismo, en toda esta región. Y hoy, el cristianismo ha sido borrado de los lugares de su origen. Y ha sido reemplazado por una religión enteramente diferente que niega a Cristo y a su divinidad. Pensamiento interesante. Regresaremos a este pensamiento en un momento. Entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Enciclopedia Católica nos dice, la iglesia, después de que cambió el día de descanso del sábado judío o séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer comandamiento se refiriera al domingo como el día para guardar santo, como el día del Señor. La Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. Bueno, ¿por qué el tercer mandamiento? ¿Por qué no el cuarto, así como estaba en la Biblia? Porque habían removido el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen. Ahora, ¿hace eso? ¿No es eso acaso manipular la palabra de Dios? ¿No es eso volver a escribir las Escrituras? Absolutamente que sí. Así que no solo ellos le quitaron a Dios a su autoridad, Dios que dice, recuerda al séptimo día porque yo soy tu creador y yo te hice. Ellos quitaron la autoridad y dijeron, no, yo voy a decidir cuándo tú adorarás. Y yo soy tu nueva autoridad en tu vida. Así que el asunto no es tanto el asunto sobre un día, es más bien un asunto de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? El que hace la ley es el que tiene la autoridad. Y el que cambia la ley es el que tiene aún más autoridad del que la escribió en el primer lugar. ¿Correcto o no? Entonces aquí hay un poder que dice, yo tengo más autoridad de Dios y yo la cambiaré. Es un asunto de autoridad. No se metan con Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia y ni distinguieron entre lo inmundo y el limpio. De mis sábados apartaron a sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22:26. Es una declaración interesante. Entonces ellos profanaron los sábados. No hacen diferencia entre limpio e inmundo. Espera un momento. ¿Acaso no nos enseñan hoy que no hay diferencia, que no hay más diferencia? ¿No es eso correcto? Miren, Cyril en la Nueva Versión Internacional en lengua inglesa dice que, y por eso Jesús declaró que todas las cosas ahora son limpias. Entonces la Nueva Versión Internacional inglesa lo dice, y la antigua versión inglesa King James no lo dice, pero la Nueva Versión Internacional sí, inglesa sí, lo dice. Es muy interesante, tendremos que analizar este asunto, es un poco complicado ahora, lo menciono aquí solo para despertar su interés. Así que el caballo negro representa este tiempo de compromiso cuando las cosas empezaron a cambiar. Y llegando al 538 después de Cristo, salió un decreto que un cierto poder, es decir, el obispo de Roma, tenía el poder de corregir a los heréticos. Eso significa que él se convirtió en la autoridad para dar órdenes sobre la conciencia del hombre. Interesante. No Dios, el hombre había tomado esta posición. Y una vez que el hombre usurpa la autoridad de Dios, entonces el Evangelio está muerto.
Porque mi Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvo. Y mi Biblia dice que no hay otro mediador excepto Jesucristo hombre. Y mi Biblia también dice que si alguien peca, nosotros tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo. Pero ahora aquí tenemos otro abogado. Tenemos que ir a otro lado para encontrar el perdón. Y tenemos a alguien que nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y esto es problemático. Esto es problemático. Cuando abrió el cuarto sello, miré y vi a un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Hades, la tumba. Esta es una triste historia de cómo el mensaje del Evangelio de salvación fue llevado al punto de muerte. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Así que este poder quita el portavoz del Evangelio y controla una cuarta parte de la tierra. Ahora, este es un punto interesante. ¿Qué denominación cristiana controló la cuarta parte del mundo? Increíble. Para matar con espada. Es otra palabra, una nueva palabra. Es una espada literal aquí. Y con hambre. ¿Hambre de qué? ¿Hay una escasez en la tierra de qué? De la palabra de Dios. ¿Quitó la iglesia de la Edad Media la palabra de Dios, sí o no? ¿Prohibieron la Biblia? Era pecado hasta el punto de pagar con su vida el tener y leer la Biblia, ¿sí o no? Sí, la historia prueba el hecho. No estoy atacando a ningún individuo. Estoy hablando acerca de un sistema. ¿Y qué hay detrás de ese sistema? Hay muchas personas queridas, hambrientas por la verdad en cada religión del mundo. Y creo que muchas de ellas, Dios las reconoce como suyas, porque ellas están viviendo según la mejor luz que poseen. Así que no juzguemos a las personas. Estamos hablando aquí acerca de un sistema. Y es un sistema muy triste. Mi padre quería ser un sacerdote católico romano. Y él era un muy buen católico. Yo fui criado como católico romano y me volví ateo. Pero regresé a ser católico otra vez. Y cuando descubrí la Biblia, vi que había muchísimos asuntos que no eran bíblicos. Y tuve que tomar una decisión. Y creo que cada persona tiene que llegar a ese punto donde tenemos que hacer una decisión entre ser llenado por las cisternas hechas por hombres o por las cisternas de Dios. Y con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, ¿cómo mataba este poder? Él mataba con la espada, es literal, la espada que él hizo, y él mató con el hambre de la palabra de Dios, y él mató con la muerte y con bestias. Una bestia en Daniel es un reino. Las 4 bestias que viste son los 4 reinos que saldrán de la tierra. Daniel capítulo 7. Entonces, él mató con poderes políticos. ¿Acaso lo hizo la iglesia de la Edad Media? ¿Esto en la Edad Media? ¿Sí o no? Absolutamente. Tome a los valdenses, por ejemplo. Los valdenses fueron destruidos de la faz de la tierra. Los albigenses en Francia. La primera alianza entre una nación europea y Roma fue con los francos. El rey Clodoveo se convirtió en el emperador campeón por la causa. Y cualquier oposición se destruía. Y el evangelio murió. El hombre había tomado la posición de Dios. Así que los nuevos cristianos, en cuanto a sus pensamientos y hábitos, eran lo mismo que los viejos paganos. Su ingreso a las iglesias no quitó el paganismo. De lo contrario, masas de paganos bautizados significaba que el paganismo había diluido, debilitado las energías morales del cristianismo, organizado al punto de la impotencia. Siglo de la Cristiandad, una historia concisa, página 58. La historia atestigua de los hechos. Y desafortunadamente no los puedo cambiar. No los inventé. Solo les estoy diciendo lo que el libro de Apocalipsis dice acerca de estos asuntos.
La fe había muerto. Y el formalismo tomó el lugar de la simple y hermosa confianza en el Hijo de Dios. ¿Sabían? Cuando yo era un católico, solía sentarme en la iglesia y sabía que, de acuerdo a las enseñanzas, la hostia estaba en el tabernáculo, en el sagrario, y ese era Dios. Y yo podía orar a Él. Y solía sentarme y decir, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no puedo traer mis problemas a ti y hablar contigo como a un amigo? Todo es ritual. Si tú quieres comunicarte con Dios, di las 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, y rezar todo el rosario y terminar con una confesión de fe. Y si aún no lo has alcanzado, hazlo nuevamente, y otra vez, y más lo haces, mejor. ¿Es eso comunicarse con alguien? ¿Es así como hablaría con alguien que ama? ¿Saben? El hombre tiene una hambre de comunicarse con Dios. El hombre tiene una hambre de tocar y sentir la mano divina. Y el ser humano está siendo robado de la hermosura y la simplicidad de comunicarse con Dios. Orar no es bajar a Dios hasta nosotros. Antes bien, orar es elevarnos a Él. ¿No es eso maravilloso? El sentido de ser elevados. Se nos deja aquí abajo con todos los problemas del mundo sin solución, cuando Dios se encuentra al alcance de una oración. Si podíamos decir, Señor, tengo un problema, ¿puedo venir hacia ti? Estoy seguro que el Señor agachará su oído hacia nosotros y escuchará cada palabra que nos preocupa. Podemos tomar los más grandes problemas y los más pequeños problemas directamente a Dios. No necesitamos a nadie más. Es una verdad hermosa. Y cuando la descubrimos, entonces no importa cuán glorioso y pomposo y hermoso todo el resto sea. Sin amor no hay nada. ¿Qué dice Salomón? Prefiere vivir en el rincón de un techo y mejor tener una casa llena de hojas de repollo que una casa llena con buena comida si no hay amor. No tiene sentido. Prefiere ser pobre y tener amor que tener riquezas y tristeza. No hay nada malo en ser rico. Dios bendice a las riquezas también. Es el amor por el dinero que es la raíz de toda maldad. Si deja el amor afuera, entonces tiene un problema. Entonces, una unión de la Iglesia y el Estado ocurrió. Los gobiernos se utilizaron para forzar doctrinas. La cristianidad se convirtió en una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. La cristianidad, tal como existió en la Edad Oscura, se podría definir como paganismo bautizado. Historia de la Iglesia, siglo II, capítulo 2, sección 7. Estas son declaraciones hechas por las iglesias mismas. Ellas mismas dijeron que el dios Pan, por ejemplo, no está muerto, él está bautizado. Así que el paganismo gobierna en el mundo hoy en día. Y hay una elevación del sacerdotismo sobre el hombre. Es la cosa más diabólica que haya pasado en la historia de la raza humana. ¿Sabía esto? Elevar una porción de la humanidad para controlar la conciencia de otros seres humanos. Y tenemos el mismo problema hoy en día. Hay algunos que creen que porque tienen teología, ellos tienen el derecho de controlar tu conciencia. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros es responsable ante Dios mismo. Y la Biblia no enseña nada de eso, a no ser que usted cambie el texto de la Biblia. Estaremos tratando con este asunto. La Biblia ha sido cambiada en algún lugar, no en las viejas traducciones. Todavía está muy bien. Pueden leer la vieja Biblia en alemán, de la de Lutero está bien. Pueden leer la Biblia armena, está bien. Pueden leer cualquier Biblia de Rusia a Serbia. En cualquier parte del mundo las encontrará bien y correctas. Pero hay un problema más tarde, donde hay una elevación del sacerdotismo sobre las personas en general. No hay cosa semejante, enseñanza semejante a la Biblia. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Así que la luz de la verdad
penetraría en esta oscuridad y Dios no permitiría que su evangelio muriera. Entonces Dios tuvo que hacer algo. ¿Cuál fue la siguiente iglesia que trajo la luz y la palabra de Dios a las personas? ¿Recuerdan las 7 iglesias? Tenemos la iglesia que ingresó, ¿cuál fue? Sardis. ¿Y representaba qué? La reforma, para reformar lo que había muerto. Realmente no es un concepto complicado. Y cuando él abrió el 5º sello y vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y en vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Ahora, ¿son estas almas literales debajo del altar? Pues si es así, tiene que estar bien lleno de gente en ese lugar. ¿O es esto más bien la sangre de todos los santos clamando a Dios? ¿Cuándo vas a hacer algo con esto? Creo que esta es la imagen que se nos está dando aquí. Así que aquellos que murieron por la fe, todos aquellos que fueron destruidos por lo que creyeron, gritando y clamando a Dios, entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran, durmieran, es decir, todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios dice: estoy en control, va a ponerse peor. Pero esperen hasta que todos los que a través de la historia todavía van a morir en la fe o por la fe y vean que sean juntados todos, entonces el reino vendrá. Entonces, estos son instrumentos de tortura que se usaron. Nada pudo parar el anuncio del evangelio. ¿Sabía que algunos de esos instrumentos de tortura seguían siendo utilizados en 1974? Muy interesante. Franco, en España, usó estos mismos instrumentos de tortura todavía en los años 70. Amados, por el gran deseo que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contentéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No te des por vencido, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículos 3 y 4. Increíble, así que justo ahí en la iglesia primitiva entró la corrupción. ¿Y qué negaron? A Jesucristo, el único Señor, Dios, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un cambio ya había ocurrido en la iglesia primitiva, un gran problema. Y veremos lo que hicieron, porque vamos a entrar en los detalles y cómo eso nos afecta a nosotros hoy en día. Porque estas personas inteligentes hicieron lo mismo con nosotros y ni siquiera lo sabemos. ¿No es triste? Así que Dios quiere que sepamos, como estratos sucesivos de la tierra cubriendo uno sobre el otro y capa después de capa de falsificaciones y fabricaciones se acumularon en la iglesia, el Papa y el Concilio, página 117. No solo falsas doctrinas elevando al hombre más allá de Dios, pero también falsos manuscritos corrompiendo la palabra de Dios. Pero había los valdenses. ¿Y de dónde consiguieron ellos sus manuscritos? Los consiguieron de la iglesia de Siria, desde la cuna del cristianismo. No los consiguieron de Roma. Ellos permanecieron con las escrituras a través de los siglos. Es interesante que esas naciones que aparecieron en las áreas altas tenían las escrituras. Pero había otros documentos que habían sido usados en Alejandría y en Roma. Y trataremos con eso en otra conferencia. Y estas personas hicieron de la palabra de Dios su bastión y su fortaleza, y la predicaron, y por eso la ira del mundo estaba sobre ellos, y lucharon con uñas y dientes. Fueron quemados, fueron arrojados. Las cabecitas de los bebés contra las rocas los arrojaron a precipicios, pero el evangelio no moriría. Esta es una vieja iglesia Valdés. Y esta es una antigua mesa que se utilizaba para transcribir, copiar los manuscritos de la Biblia. Y luego lentamente la fe fue elevada nuevamente. En 1370 la autoridad de la Biblia fue declarada con poder por Wycliffe.
Y en el 1400 la obediencia a Dios, obedecer a Dios antes que el hombre, y él murió por su fe, Juan Hus. Y esos son los hombres vestidos de blanco. Y luego salvación por gracia, Martín Lutero. ¡Qué valiente! ¿Lo hizo todo perfectamente? Absolutamente no. Pero el hombre vivió según el conocimiento que tenía, ¿verdad? Él es un campeón, en mi opinión. Y también Juan Hus y Wycliffe. Esos son campeones reales. Tyndale y todas estas personas que dieron sus vidas por esta verdad. Martín Lutero tuvo la valentía de ir y decir, esto es lo que está equivocado, tenemos que corregirlo. Y vimos, heme aquí, no puedo hacer otra cosa, 1521. Y luego llegó Juan Calvino, y él tenía también ideas confundidas, a lo mejor, predestinación, esto y el otro, todas clases de ideas. Pero él vivió según el conocimiento que tenía y la luz que tenía. La libertad de conciencia. De hecho, la entera Constitución de los Estados Unidos norteamericanos está basada en lo que Calvin escribió, que el hombre debe ser responsable solo ante Dios por lo que él decide. Esa es la base de la Constitución norteamericana. Eso es calvinismo. Este hombre tenía muchas cosas equivocadas, pero en este punto lo enfatizó claramente hasta hacérselo tragar a los que lo oponían. Y estas personas murieron y hay monumentos en honor de ellos hoy en día. Y luego llegó Williams en el 1650 y descubrió el bautismo por inmersión. Hermosas verdades en la Biblia. Desafortunadamente, como dijimos la última vez, todas estas fes decidieron no seguir con la nueva luz, porque adoraban a los templos de sus fundadores. ¿Eso no es acaso el problema de los fundadores? No, es el problema de los seguidores, ¿correcto? Entonces, los seguidores tenían más problemas que los fundadores, porque si ellos habían descubierto más luz, hubieran tenido que aceptarla, pero no lo hicieron. Así que tenemos una iglesia fragmentada hoy en día. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿qué dice aquí? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateos 28, 19, 20. Esos son los asuntos que son importantes. Todas las cosas. No solo aceptaré lo que mi fundador descubrió. Todas las cosas o nada. Así que si están buscando por una iglesia, ¿qué harían? ¿No buscarían ustedes una iglesia que ha aceptado todas las verdades de todas las fes? ¿Sí o no? ¿No buscaría por una iglesia que en la Biblia, que hace todo de acuerdo a la Biblia en sus doctrinas, por lo menos según en sus doctrinas, todo en acuerdo con la Biblia? No mira a individuos, porque individuos no son de confianza. Usted debe mirar a la Biblia y a cuál es la enseñanza oficial de esa iglesia, por ejemplo. Y si es lo que la Biblia dice y solo la Biblia, entonces sígala. No debería ser tan difícil, no debería ser tan difícil. Y luego vino Wesley, y él elevó a Jesucristo como nadie más antes lo había elevado en el mundo antes. La señoría de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Si el Señor Jesús no es el centro, el autor, el cumplidor de nuestra fe, déjenlo. Entonces la doctrina no es bíblica. Entonces, qué gran descubrimiento de luz vemos acá. Miré y cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. Interesante. Así que ahora estamos entrando en un periodo de tiempo muy interesante. La Reforma había hecho su trabajo. Las iglesias que seguían después de Sardis fueron, ¿cuáles? ¿Se acuerda? Representadas por el nombre de Filadelfia. Y aquí había una acumulación de verdades. Pero antes de este acontecimiento, algo tendría que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Miré y cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6, 12 y 13. Esas son señales celestiales. ¿Acontecieron? Claro que sí. El Evangelio de Marcos dice la misma cosa, el capítulo 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, esa tremenda persecución, donde los hijos de Dios fueron casi exterminados de la faz de la tierra en la Edad Media, por medio de la Inquisición, de los 30 años de guerra, de la guerra de 100 años, de la masacre, la matanza de San Bartolomé, y los hugonotes fueron exterminados.
y entonces vino la luz. Después de aquella tribulación, que terminó aproximadamente en el 1798, y regresaremos a esa fecha en otra oportunidad, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Bueno, aquí está la historia de Ware, en New Hampshire, en un estado, porque el cristianismo se había huido, el cristianismo basado en la Biblia se había huido a Europa y se había establecido en varias regiones en el mundo. En el Nuevo Mundo, en los Estados Unidos de Norteamérica en particular, en la parte de sur de África, en Australia. Y es allí donde el cristianismo se huyó. Interesante ver lo que está pasando en estas regiones del mundo hoy en día. El día oscuro del estado de Nueva Inglaterra, tan familiar para viejos y jóvenes, llegó el 9 de mayo de 1780. A cerca de las 11 comenzó a oscurecerse como si la noche llegara. Los hombres dejaron de trabajar, el ganado regresó a sus establos, a las ovejas gimiendo se juntaron a las terjas, los pájaros gritaron y volaban a sus nidos y las aves regresaron a sus perchas. Y en la noche había una oscuridad tan negra que una persona no podía ver a su mano cuando la levantaba, ni siquiera un papel blanco. Esa es la historia de Ware, en New Hampshire, 1735 y 1888. Y el periódico La Crónica Independiente del 8 de junio de 1780 dijo: durante todo el tiempo una penumbra de melancolía ensombreció la faz de la naturaleza. Y él sigue diciendo que no obstante había casi una luna negra, la cual era de hecho con color como sangre, ningún objeto se divisaba claramente y había una oscuridad parecida a la de Egipto en las plagas, una oscuridad impregnable a los ojos. Los grandes eventos memorables, la legislatura del estado de Connecticut estaba en sesión y se dieron por vencidos a causa de la oscuridad, y así que pararon la reunión. Y Herschel, el gran astrónomo, admite que el día oscuro del 19 de mayo de 1780 es algo que la astronomía no puede explicar. No hubo eclipse, no había ninguna razón científicamente que aclarara este hecho, pero allí estaba la oscuridad justo a tiempo. Y luego, el 13 de noviembre de 1833, esta lluvia increíble del cielo con 200.000 meteoritos por hora eran tan luminosos que se podía leer. Y lo interesante es que los meteoritos venían de un punto central. Normalmente, si hay estrellas fugaces, salen de todos los lados, pero no aquí. Aquí venían desde un punto central y se distribuían a lo largo del cielo. Nunca antes alguien había visto algo así. Y antes de todos estos eventos hubo el gran terremoto en Lisboa. Así que la secuencia está exactamente como en la Biblia. Y algo nuevo tenía que descubrirse. Bueno, William Miller fue el que lo descubrió, 1782 o 1849, quien empezó a redescubrir algo más en la Biblia. Y él descubrió algunas de las grandes profecías. En 2300 días el santuario será purificado. Y él calculó los días y descubrió la maravillosa profecía mesiánica de Jesús y de la purificación del santuario. Y él pensó: increíble, ¿significa esto que Jesús viene otra vez? Y él empezó a predicar que Jesús regresaría en 1844, porque él pensaba que la purificación del santuario quería decir la purificación de la tierra. Pero por supuesto Jesús no regresó en 1844. Así que en el 1840 había un grupo de creyentes que se llamaban adventistas. Ahora, estos no eran los adventistas del séptimo día. Ellos eran adventistas, personas que creían en el pronto retorno de Cristo. Y venían de cada denominación cristiana en estas áreas. Había bautistas, metodistas, presbiterianos, de todo tipo. Y ellos participaban. Más de 200 ministros de las varias denominaciones creyeron en estos estudios y que hicieron resucitar a las profecías nuevamente. Pero por supuesto no ocurrió, Jesús no regresó, pero por lo menos lo que ocurrió abrió la esperanza para la segunda venida. Y William Miller es el portavoz para el restablecimiento de la profecía y el rol de la profecía en la historia cristiana. Así que todas estas grandes verdades regresaron al pensamiento cristiano. Y luego, por supuesto, hubo una restauración final que tenía que ocurrir embarcando a todas las verdades. La ley de Dios, las doctrinas sobre la muerte y el infierno y todas estas cosas. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuáles son los parámetros que Dios requiere de nosotros? Todas estas cosas tenían que ser restauradas, porque seguramente Dios no terminaría este proceso sin que la luz resplandezca sobre su pueblo para abrir todas las verdades que se habían perdido.
La verdad tenía que ser restaurada. Y luego Cristo vendría. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 15:15. Aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, ¿es un qué? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Acaso no tenemos muchos grupos que dicen los mandamientos se han eliminado? ¿Sí o no? Sí. Se han sido clavados a la cruz. Jesús dice que la ley nunca pasará. Cielos y tierras pasarán, pero ni una jota ni una tilde será removido de la ley hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Seguro es sentido común saber que si las personas guardaran la ley de Dios, todos podríamos deshacernos de nuestras llaves. Y todas las jovencitas y mujeres podrían caminar seguras por los rincones más oscuros de este mundo, sin ningún temor. Si todos guardaran la ley de Dios, ¿no es esto correcto? Entonces la ley de Dios va a ser un asunto en los últimos tiempos, especialmente cuando toda una organización ha tenido el descaro de cambiarla. Increíble. Decir que somos nosotros más grandes y más poderosos que Dios, que modificaremos a su ley. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Cuando el hombre se eleva a sí mismo a la posición de o más allá que Dios, entonces usted sabrá que es tiempo de que Dios actúe. Será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable. Habría una restauración de la brecha, de los muros derruidos, el muro que supuestamente es para protegernos del mal. La ley no fue hecha para restringirnos, la ley fue hecha para protegernos. Como un padre amoroso o una madre pondrían sus brazos alrededor de los niños y pondrían reglas para protegerlos. Y el sábado tenía que ser llamado una delicia, no una carga. Los judíos habían hecho del sábado una carga. Habían puesto tantas restricciones sobre el sábado que era miserable guardarlo. ¿Quién podría ser feliz si no estaba permitido caminar para ir a ver a seres queridos? Increíble. Así que tenía que haber una restauración del espíritu de la ley y de la fe en la palabra de Dios. El Apocalipsis de Juan nos revela todas estas cosas que harían de ocurrir. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía en gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. De su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. El evangelio eterno tenía que ser restaurado. Ve, los judíos se apoyaban en la obediencia a la ley y crucificaron a Jesús en la cruz. Y los cristianos se apoyan en los méritos de Jesús y clavan a la ley en la cruz. Ambos ven solo la mitad del asunto. ¿No es correcto? La ley y el evangelio van juntos. Si quiere elegir a Jesús como su Salvador, debe prepararse para aceptarlo como su rey. ¿No es correcto? Y un rey es un gobernador, y un gobernador, por su mismo nombre, gobierna, tiene reglas, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué hay de tan difícil sobre amar a Jesús lo suficiente como para guardar sus mandamientos? No es tan difícil. Si yo amo a mi esposa con todo mi corazón y toda mi alma, ¿quisiera otra? Absolutamente no. Y si pienso en las consecuencias que podría causar, el dolor y el sufrimiento, ¿valdría la pena? No lo creo. Lo mismo con Dios. Si yo amo a Dios con todo mi corazón y toda mi alma, ¿quisiera servir a otro? ¿Y por qué no? Porque son inútiles, no me pueden salvar, no pueden hacer nada por mí. Aunque tuviera un motivo egoísta, lo mejor sería quedarme con Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces la ley tiene sentido. Entonces, aquí hay un mensaje que dice, Dios es el creador. ¿Qué enseña el mundo? Que tú originaste de la evolución, que eres el producto de una roca. ¿Es eso lo que dicen? Sí.
La tierra se disolvió, finalmente creando materiales de los cuales la vida se evolucionó espontáneamente. Así que usted salió de una roca. Yo creo que salí de una roca, pero de la roca eterna. Hay otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No puedes tener una verdad dividida. O hay verdad, o hay división. Y no puede haber unión en la falsedad. ¿Sí o no? No puede. O se tiene unión en la verdad o no hay unión. Solo hay una supuesta unión de unidad que al primer problema desaparecerá como si nunca hubiera existido en la falsedad. O está basada en la verdad la unión o está basada en nada. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. ¿Saben qué? Es una frase fascinante esta, la fe de Jesús. Increíble. La Biblia tiene normas muy elevadas. ¿Sabía que no es suficiente solo tener fe en Jesús? No es suficiente. Usted necesita tener la fe de Jesús. En la más grande adversidad, Jesús confió en los méritos de su Padre. ¿Sí o no? Sí. No importa lo que te pase, tú necesitas confiar así como Jesucristo confió. Esa es la norma, ese es el nivel. Bueno, Dios añade su mérito porque nosotros somos débiles y no podemos hacer esas cosas. Pero esta es la norma. Algo que anhelar, esperar, conseguir. Oh, yo quisiera tener esa fe, la fe de Jesús. Que estaría dispuesto a ir a la cruz porque Él me resucitaría. Y que sería de Él por la eternidad. Podría morir, no importa lo que pase. Jesús tenía esa fe. Necesitamos tener esa clase de fe. ¿Cuántas personas tienen esa clase de fe hoy en día? Las normas en la Biblia son altas, elevadas. Son elevadas por una razón. Y el mensaje sale al mundo que Jesucristo es el Señor. Y estamos justo ante de este punto en la historia. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Estudiamos todos los sellos. Estamos justo entre el sexto y el séptimo sello. La siguiente cosa que pasa, cuando el último sello es abierto, entonces el testamento de Dios es abierto y el reino es dado al Señor. Eso significa que Jesús toma control pleno de este planeta y Él viene otra vez. Hemos pasado por la historia. Somos las últimas personas, las últimas en este último gran mensaje. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15, 16. ¿Qué pasará? La próxima cosa, y por si acaso, por favor, mire que las personas que se esconden, no hay la grande alegría con las grandes multitudes. Cuando el juicio venga, uno tiene que pasar por el juicio. No hay cosa alguna como que de que todos seremos salvos. Tiene que hacer una decisión aquí. Y luego sigue el capítulo 7, el cual es parentético, y nos dice quiénes permanecerán. Y dice que solo los sellados permanecerán. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, si considera esto en tiempo profético, es más o menos una semana, o exactamente una semana. Así que la pregunta es, ¿de qué se trata este silencio? Creo que el cielo está vacío, porque Cristo y todos sus ángeles están abajo, aquí, para recibir a los redimidos. Cristo viene nuevamente con poder y gloria. O estamos arraigados en Él, o no lo estamos. Esta es la decisión que tenemos que hacer. Y les sugiero que aceptemos el hecho de que Jesús está en control. Jesús nos ha dado una visión de la gran sala del trono, donde Él está sentado en el trono de poder. Y Él tiene la autoridad de abrir los sellos para recibir un reino. Y podemos ser parte de ese reino o podemos rechazarlo.
Mi oración es que todos aceptemos la salvación en Él, porque Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. Amén.